Amables televidentes, ya estamos con todos ustedes en el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11, los Estados Unidos. Un abrazo a nuestros hermanos dominicanos y dominicanas que nos siguen por TV Quisqueya, Canal Optimum 1096 y las redes y el internet. Buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos sean todos ustedes al programa Telematutino 11 en este martes 20 de octubre. Como siempre, tenemos las pilas puestas para comentarles a ustedes los temas más importantes del país y del mundo. Brevemente, nuestros comentarios. También esta mañana tendremos la participación de la periodista Gina Almonte con su segmento Hablan los Hechos. Y también esta mañana tenemos como invitado principal al licenciado Dionis Sánchez, senador de la provincia de Pedernales por el partido Fuerza del Pueblo. Así es que esto es parte de nuestro contenido. Les invitamos a que nos acompañen. Mira, hoy 20 de octubre se conmemora el Día del Comerciante con motivo del 46 aniversario de la Federación Dominicana de Comerciantes. De aquí un abrazo y saludos al ingeniero Iván García, que va a estar en esta semana en nuestro programa. Señores, el ministro de Salud decía ayer que van a ponerse duros para combatir a la gente que rompe el protocolo. Y realmente a mí me preocupa, Jacqueline, porque nuestro país hasta ahora se puede decir que ha sido bendecido. Primero porque tenemos un personal de salud que lo ha dado todo. Tenemos millones de dominicanos, y yo lo voy a decir en plural porque me incluyo yo y te incluyo a ti y a los amables televidentes, que nos hemos protegido, que hemos respetado los protocolos sanitarios, el uso de la mascarilla, la higiene. Yo pienso que todo eso combinado con la acción de las autoridades es lo que ha hecho que ha disminuido un poco los casos de contagio y también ha disminuido un poco el número de fallecidos. Pero lamentablemente hay un segmento minúsculo de la población que no quiere respetar. Lo vimos ahí en la capital, en plena Sarasota con Winston Churchill, el Parque Duarte. Entonces, uno lo que dice es, a ese sector indisciplinado, pues mano dura de las autoridades, y esos restaurantes que permiten la aglomeración, simplemente clausurarlo, porque esa gente va a provocar un rebrote que va a afectar a la economía y no va a afectar a lo que nos estamos cuidando. Así es, Ramón, y me cuentan que hubo también una actividad en el fin de semana del club social de la clase más alta del país, donde celebraron una boda multitudinaria. Y estas celebraciones, Ramón, se replican en toda la geografía nacional. La gente está cansada y uno ve en los balnearios, en los lugares públicos de diversión, colmadones, etcétera, donde hay aglomeraciones de personas con cero distanciamiento social, cero protocolo. Y yo me pregunto, Ramón, ¿hasta dónde será posible que tanto las autoridades de salud pública, que están haciendo un grandísimo trabajo, la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, podrán frenar la actitud de la gente que decide no obedecer, no respetar toque de queda, no respetar distanciamiento y no temerle al coronavirus? Y me preocupa más el hecho, Ramón, de que vemos sociedades mucho más adelantadas, con un nivel de educación mucho más alto que el nuestro, como Inglaterra, por ejemplo, o en España, o en Francia. Y hemos visto también que los ciudadanos se han resistido a ese distanciamiento. Y esa apertura no es bien llevada por la población. No es bien llevada y por eso hay un rebrote. Pero como tú dices, nosotros tenemos que vernos nosotros y ver nuestro contexto. Y nuestro contexto es que somos un país del tercer mundo, con muchísimas debilidades, muchísimo compromiso social, muchas cosas por hacer, no nos sobra el dinero, al contrario, nos falta mucho. Entonces, un rebrote es una catástrofe, sería una catástrofe para la economía dominicana. Y muchos de esos que festejan y rompan el protocolo van a ser los más afectados cuando a partir de enero no haya fase 1 ni fase 2. Y cuando los hospitales estén llenos, entonces son los primeros que van a protestar que no haya atención, que la prueba no está a tiempo, como pasó en algún momento. Pero bueno, hay gente que no entiende. Afortunadamente la mayoría del pueblo dominicano ha sido respetuoso. Por otro lado, la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, yo creo que de manera muy correcta pidió una licencia
sin disfrute de sueldo hasta tanto la Procuraduría, la Dirección de Ética, las diferentes instancias hagan las investigaciones correspondientes de su declaración jurada. Yo personalmente creo que ella va a salir limpia al final del camino. Bueno, Ramón, que se investigue este caso, y Kimberly no es la única que ha tenido un ascenso meteórico en su bonanza económica. Obviamente, a los 33 años tener 106 millones de dólares no deja de ser, de pesos, perdón, no deja de ser una hazaña económica en cualquier país del mundo. De pesos, sí. No deja de ser un gran triunfo económico en cualquier país del mundo, pero ella no es la única. El tema es la rapidez en que ella logró esa fortuna, lo cual no es un delito. Aquí hay gente que se hace rico de la noche a la mañana de un plumazo. Ahora, ella tendrá que demostrar las preguntas, las inquietudes que hay con relación a su fortuna y a la vinculación de los contratos que actualmente tiene con algunos ayuntamientos. Aunque en el momento en que se firmaron esos contratos todavía ella no era funcionaria, pero esos contratos siguen vigentes, según informaciones que se tienen. Como esto se ha distorsionado un poco, habrá que escuchar la versión de Kimberly y la versión periodística que está sustentada en documentaciones que Kimberly tendrá que desmentir o demostrar que hubo una mala interpretación o que hubo o que no se hizo bien la investigación. Eso tendría ya que demostrarlo. Pero de paso, Ramón, es que el presidente Abinader, que está por ahorrarse un dinerito y buscar recursos, debiera considerar el tema del Ministerio de la Juventud, que no ha servido para casi nada, que no sea para tener ahí a un personal improductivo que otorga becas y que hace un premio una vez al año. Entonces, en el pasado se cuestionó incluso el mismo Partido Revolucionario Moderno la existencia de ese ministerio. Aunque no es tanto recurso, todo cuesta y todo cuenta en momentos donde se está queriendo hacer un ejercicio sincero de la política y del gobierno, y lo que no funciona, lo que cuesta mucho, habrá que pensar qué hacer con estas instituciones, y el Ministerio de la Juventud debe estar incluido en esa revisión. Mira, rápidamente, porque tenemos poco tiempo y hoy tenemos el segmento de Gina Almonte que ayer no pudimos transmitir. El presidente estuvo en Barahona. El presidente prometió sacar a Barahona del atraso. Combina a los contratistas de la presa de Río Grande, que es una presa que va a dar progreso a esa provincia, porque esa es una presa que va a servir para riego, para acueducto, para generación eléctrica, hasta para turismo. También dice que va a dar 45 millones de dólares para la reparación del muelle de Barahona. El presidente está bien intencionado, el presidente está fajado, trabajando arduamente. Para mí me preocupa promesas que pueden después, más adelante, reducir la credibilidad del presidente. Una provincia no se saca del atraso en 4 años, ni en 8, ni en 12. Y por otro lado, hemos visto que en varios lugares él ha ordenado obras por montos que son importantes. Yo me pregunto si esas obras están en el presupuesto, porque tenemos que romper con eso de que el presupuesto enumera una serie de obras y sin embargo después los presidentes van a la provincia y dicen, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Eso va en contra de la planificación, pero va en contra de lo que es la apropiación que debe tener cada obra. Yo no digo que en un momento de emergencia se cayó un puente, hay que repararlos, si se hundió una carretera, pero me preocupa que en un momento como este el presidente esté anunciando obras de envergadura, que esos son solamente los avances. Y si no tenemos dinero para concluir la que están en proceso, vamos a seguir abriendo frentes. Ese es un consejo. Ramón, así es, Ramón, totalmente de acuerdo contigo, no hay nada que agregar, excepto que, como decía Ángel López ayer, que esas obras, cuando se esté desarrollando el presupuesto en el año y si no hay los recursos, esas obras no se harán. Pero entonces ahí queda doblemente mal el presidente, porque aún tal vez un exceso de optimismo y un deseo de desarrollar su programa de gobierno, pero que estamos en una situación crítica. Entonces, cuando no tengan los recursos para cumplir y no se cumpla,
la gente quedará doblemente decepcionada. Mira, por otro lado siguen las opiniones encontradas con la reducción a la mitad a los partidos políticos de la cuota. La cuota para este año, que no hay elecciones, son 1.260 millones de pesos. El planteamiento del presidente es reducirla a 630 millones. Eso está contemplado en una ley, en la 3318, que establece los porcentajes, que cuando usted saca 5 más, el 80% para ese grupo de partidos, entre 1 y 5, el 12%, y oye, entre 0.01 y 1%, es decir, hasta los partidos minúsculos le toca una pequeña cuota del pastel. Cualquiera diría que 600 millones de pesos no es nada, pero es mucho en esta situación. Yo pienso que los partidos políticos pueden y deben hacer sacrificios, pero todos debemos hacer el sacrificio, todos los sectores, todos los ministerios, todas las instituciones. Es decir, los recortes tienen que ser generales para dedicarlos a la salud, a la educación, a las cosas realmente prioritarias. Así es, Ramón, 0 remodelaciones en oficinas, 0 cambio de cortinas inmobiliario, 0 gastos en viajes, etcétera, 0 decoraciones, porque no estamos en momentos de eso. Y deberían, por mí lo quitaran, yo no le diera ni un centavo, pero eso es una ley y ellos no es verdad que van a dejarse quitar esos recursos, que como quiera ellos siguen recaudando, aunque ya sabemos qué es lo que hacen con ese dinero. No todos, pero no todos rinden cuenta y eso lo hemos visto recientemente. 630 millones de pesos es una cifra para nada despreciable. Y muchísimo es, Ramón, 1.260 millones de pesos. Demasiado para los partidos políticos. Sí, pero también eso ayuda a los partidos opositores, porque básicamente son los opositores. El partido que está en el gobierno no tiene problema. Con solamente pedirle a determinados empresarios o cuotas a los empleados, pero normalmente incluso los partidos oficiales los partidos oficiales se duermen mientras son gobierno. De cualquier manera es una ley, como tú dices, va a ser muy difícil que esa ley sea eliminada. Lamentablemente el aporte privado sigue siendo importante para los partidos políticos, porque la idea de Peña Gómez con esta ley es que los partidos no dependan del aporte privado, y ahora es que más dependen del aporte privado, y lo que es peor, del aporte de grupos económicos que tienen que sacar su tajada, y el aporte del narcotráfico que siempre se infiltra en los partidos políticos. Finalmente, en el orden internacional... Así es, Ramón, ¿tú te acuerdas Ramón, la cena de los 100 millones de pesos? La cena de los 100 millones de pesos de recaudaciones con empresarios en la campaña, por ejemplo. Y eso lamentablemente hay que pagarlo, porque esos son inversiones, son inversionistas de la política. Sale caro eso después, y lo pagamos nosotros. Por otro lado, señores, en Bolivia, aun cuando no se ha dado un resultado oficial, ya se da por un hecho el triunfo del movimiento hacia el socialismo. El partido de Evo Morales ganó su delfín, el señor Luis Arce. A diferencia de aquí, Evo Morales seleccionó un delfín correcto, porque Luis Arce fue el ministro de Economía. Se le atribuye a él el milagro económico. No hubo tal milagro económico, lo que hubo fue muy buenos precios de los combustibles, y entonces un gobierno que buscaba la redistribución lo hizo y mejoró, se disminuyó el número de pobres, pero a él se le tiene como el artífice del milagro económico, y el hombre arrasó 52 y pico contra 36.5 de Carlos Mesa, que fue presidente de Bolivia, con lo cual Evo Morales regresa, aunque no podrá ser candidato porque Mesa le tocan 3 periodos, a Arce le tocan 3 periodos, de acuerdo a la Constitución, si hace un buen gobierno. Bueno, Ramón, hubo una votación masiva en Bolivia, un 87% de los inscritos en los colegios electorales asistieron.
Evo Morales sigue teniendo mucha influencia. Algunos piensan que será el poder detrás del trono y que es un gobierno de él. Pero habrá que ver la impronta que le imprime Luis Arce a este gobierno, que es casi seguro ya el ganador y que tendrá Bolivia una nueva etapa en su vida democrática. Sí, por lo menos en la parte democrática, porque en la parte económica, aunque él quiere culpar al gobierno de transición, óyeme, lo de Bolivia es igual que aquí en todos los países. Es la pandemia, es la caída económica, los precios de los combustibles, y Bolivia depende mucho de los combustibles, los precios de los combustibles están por el suelo. Y Bolivia, además de los países que también ha tenido un impacto terrible de la pandemia, porque básicamente Sudamérica y los Estados Unidos es el epicentro del coronavirus.